Soy cazador de vampiros. Hemos comenzado una guerra entre ángeles, brujas y hombres lobo aterradores. ¿Dónde los dejé la última vez? Ah, cierto. A todos nos dieron una paliza esos cabrones con máscara. Eran 3 y nos eliminaron como si fuéramos nada. Era como si fuéramos un equipo junior compitiendo contra profesionales. Profesionales que cobran millones por hacer lo que hacen. Baus fue destrozado. Mika recibió un cohete en la cara y a mí me cortaron la garganta. Todos morimos, pero de alguna manera volvimos a resguardarnos, protegiendo la tumba cercada con Madame dentro. Después de vomitar, oí arcadas y vómitos similares al otro lado de la calle, donde el guardaespaldas de Monroe, la camisa roja y Baus se refugiaba. Cualquier magia loca que nos afectara parecía haberles afectado también a ellos. La maldita bruja, digo, la sacerdotisa, debió habernos traído de vuelta. Le dije a Mika, pero también era una pregunta que ella debía confirmarme. Mika sabía mucho más sobre magia que cualquiera de nosotros en ese momento. Letty y el puente. Zrenia, exclamó Mika. La madre de Baus sabía que nos matarían. Quería que Monroe usara un hechizo específico para salvarnos. Al mencionar a la madre de Baus, recordé el dolor y la ira paternal que sentí cuando lo asesinaron delante de mí. ¿Estaba poseído? Lo había llamado mi hijo. Espera, Zrenia, dije en voz alta, y otro pensamiento interrumpió mis reflexiones. El guardaespaldas, el genial, ¿está vivo? Mis esperanzas se intensificaron al asomarme a la lápida, donde había visto por última vez al genial guardaespaldas antes de que le volaran la cabeza. Para mi consternación, seguía allí, con la cabeza aún destrozada. Mi decepción fue inconmensurable. «Oye, ¿por qué no trajiste a tu hijo?», grité a la señora, arrodillada junto a la tumba de hormigón, dentro del recinto vallado. Pude ver que temblaba y dibujaba dibujos en el suelo con el dedo. Me miró, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un calambre cerebral detrás de los ojos. Era similar a la sensación de ser poseída por la madre fantasma de Baus, pero no tan impactante. Era como si pudiera sentirla en mi mente, como un tutor furioso de pie sobre mí, observando mi trabajo. Activé el hechizo después de que mataron a Patrick. «Swing», dijo Monroe, con su voz resonando en mi cabeza. «Escuchen todos», Zrenia continuó su voz. Miré a mi alrededor y vi que había captado toda nuestra atención mientras la veíamos hablar sin mover los labios. Baus tenía una expresión atónita mientras se llevaba la mano a la oreja, desconcertado porque no lograba silenciar la voz de Monroe. El hechizo que me dijo Mika, Letty y el puente es el que he activado ahora mismo. Es un hechizo muy complejo y peligroso que casi nos encerró a mí y a mi hermana mayor en un bucle temporal perpetuo cuando éramos jóvenes. La idea del bucle temporal me pareció lógica. Bueno, era lo único que tenía más sentido en un mundo que se me había vuelto loco. Entonces, ¿fue como una especie de día de la marmota? No, sucederá como en esa maldita película, dijo Monroe con fastidio. Fue entonces cuando me di cuenta de que la comunicación mental era bidireccional. Extrae de mi propia fuerza vital para reiniciar el reloj. Solo podemos retroceder en el tiempo en breves ráfagas. He preparado y personalizado este cementerio desde hace mucho tiempo para amplificar y potenciar mi poder, pero incluso con la ayuda extra. Si tengo que resucitarlos a todos, sin duda me matará. Hubo una pausa mientras todos observábamos a Madame Monroe. Jadeaba, estaba cubierta de sudor y sangraba por la nariz. Era evidente que el hechizo ya le había pasado factura físicamente. «Dilo en voz alta para el resto de la clase, niña», habló en voz alta, con su voz real, dirigiendo una mirada molesta a Mika. «Oh, perdón», tartamudeó Mika. «Solo me preguntaba si los 3 asesinos también sabían del bucle temporal. Si no saben lo que está pasando, podemos usar esto a nuestro favor». «No», repitió la voz de Madame Monroe en mi cabeza. Supongo que le resultó más fácil usar la percepción extrasensorial para comunicarse con nosotros que tener que esforzarse hablando en voz alta. ¿No recuerdan la última línea temporal, aquella en la que los mataron a todos? Tenemos una segunda oportunidad para cambiarles la situación.
Esta nueva información rebotó en todos nuestros cerebros por un rato, antes de que Baus hablara. Bien, sabemos que son 3. Su artimaña era hacernos sentir demasiado confiados. Necesitaban que nos rebeláramos y nos embistieran. Baus nos miró a todos antes de continuar. Entramos como antes, pero Mika va con Taylor. Baus señaló a Mika. Dispara algunos tiros desde tu posición allí mismo. Luego escápate para flanquear el camino con Taylor, dijo Baus haciéndome un gesto. El hombre de Monroe y yo seguiremos como antes. Cuando nos disparen, nos replegaremos, con la esperanza de atraer a mi asesino al descubierto para que le disparen en fuego cruzado desde donde se esconden. De acuerdo, dije. Ya queda uno. ¿Y los otros 2? Baus parecía nervioso y continuó enojado. Podremos lidiar con eso una vez que los pongamos a la defensiva. Tienen el control de este campo de batalla ahora mismo. Mika abrió la boca para ridiculizar o complementar el plan de Baus. Era imposible saberlo, porque varios objetos del tamaño de una roca aterrizaron entre nosotros, rebotando en la cerca o golpeándose contra una lápida. Nos tomó solo un segundo darnos cuenta de que los objetos eran una especie de granadas que nos lanzaban. Luces cegadoras rebotaron en mi cráneo con un estruendo mientras me tambaleaba para alejarme de mi escondite. Mis tímpanos gritaron y preparé mi arma. Apenas podía oír la voz de Baus gritando por encima de la confusión. ¡Aquí! ¡Está aquí! Parpadeé para disipar las manchas solares y giré hacia Baus y el de la camisa roja para ver la silueta borrosa de Baus forcejeando con alguien. Al aclararme la vista, vi que el atacante era uno de los mercenarios lobo y se peleaban por un arma. Camisa roja sangraba en el suelo, con un agujero perfecto en la frente. Intenté dispararle bien al lobo mientras forcejeaban. El muy cabrón hacía un buen trabajo manteniendo a Baus entre nosotros. Baus tomó la delantera por un momento y estrelló a su atacante contra la pared de la cripta con un crujido. Solo tuve un instante para disparar una bala y reventar al mercenario con su brillante máscara de metal. Con un fuerte «ting», Zrenia, la bala le hizo retroceder la cabeza. El mercenario no soltó el arma que los separaba y arqueó la cabeza hacia atrás para propinarle un cabezazo devastador a Baus. El lobo volvió a aferrar al tambaleante Baus, usando su cuerpo como escudo entre nosotros. Vi que mi munición 556 no penetraba la máscara ni siquiera a corta distancia. Necesitaba algo con mayor poder de penetración. Como si me leyera la mente, oí a Mika gritar: «¡Taylor, al suelo!». Me dejé caer y el rifle de Mika disparó un fuerte disparo sobre mi cabeza, haciendo que apareciera un punto negro perfecto sobre el ojo derecho del atacante enmascarado. El lobo cayó como un saco de patatas, arrugándose sobre sí mismo y cayendo hacia atrás. Baus miró hacia atrás sorprendido y con cierta indignación. Mika había acertado su disparo, fallando por poco la cabeza. «Oh, olvídalo, guapito», espetó Mika al ver su mirada. «Te habríamos traído de vuelta si hubiera fallado. Ahora, destrúyele el cerebro antes de que se recupere». Vi a Baus bajar la vista y sacar un cuchillo gigante atado a la bota del mercenario caído. Sonreí con tristeza al pensar que el imbécil sería decapitado por su propio cuchillo, pero debería haber estado atento a mi entorno. Fue un error fatal. Oí un terrible sonido de asfixia detrás de mí y supe que era Mika. Me giré para ver el horror con mis propios ojos. Un segundo mercenario estaba detrás de Mika con su cuchillo de combate clavado en su garganta. Mika se quedó boquiabierta y me miró con los ojos desorbitados mientras la sangre brotaba a borbotones de su herida abierta. Preparé mi rifle AR para apuntarle a su atacante. Antes de que pudiera dispararle con precisión, sacó el cuchillo y me lo lanzó. Giró sobre sí mismo y se clavó profundamente en mi hombro derecho. Solté mi rifle y caí hacia atrás. Observo cómo la sangre brotaba a borbotones de la herida del cuello de Mika, mientras su asesino sacaba una pistola de una funda que llevaba en la pierna. Apuntó a mi cabeza, pero con un último arrebato de desafío, Mika extendió la mano para sujetar su brazo extendido. Se acurrucó como una pelota, abrazándolo contra su pecho, y se dejó caer al suelo. Lo bajó para que se inclinara.
Sabía que estaba a punto de morir, pero la chica lo estaba usando para darme una oportunidad. Estaba boca arriba, así que me giré hacia un lado para agarrar torpemente mi rifle con la mano izquierda. Lo levanté y crucé las piernas como si estuviera sentado en una silla. Apoyé el cañón del rifle sobre mis piernas dobladas para apuntar con la mira al mercenario encorvado. Empecé a disparar a toda velocidad. Estaba a solo 2 metros de mí, así que no me costó nada. Estaba lanzando tanta bala tan rápido que algo tenía que darle. Sé que algunos disparos se fueron desviados, y al menos uno impactó en el cuerpo desplomado de Mika, pero la mayoría le dieron. Se sacudió y gruñó al ver cómo le arrancaban la armadura negra. Pensé que no sería suficiente. Sí, parte de la bala le atravesó la armadura, pero era un map de rápida recuperación. Otro sonido de disparos se unió al mío cuando Baus empezó a dispararle al mismo villano detrás de mí. El tipo sabía que estaba perdiendo y desactivó su granada. Baus le disparó en el brazo y dejó caer la granada a sus pies. Explotó con un destello brillante, desorientándome una vez más. Mi cargador se agotó al recuperar la vista. Vi al mercenario a unos 4 metros de distancia, sangrando y arrastrándose hacia atrás sobre sus manos y trasero. Mientras se arrastraba hacia la esquina de una gran cripta, vi al tercer y último mercenario lobo asomarse para poner a cubierto a su compañero. Miré hacia atrás y vi a Baus dejando caer un cargador vacío y metiendo otro. Me miró y corrió a agarrarme del cuello de la camisa. «Tenemos que encontrar un refugio», dijo mientras comenzaba a jalar mi trasero por el pasto, lejos de los enemigos que se recuperaban. Baus me jalaba con un brazo y llevaba el rifle colgado. Vi que 2 de sus dedos de la mano derecha estaban rotos y doblados en direcciones antinaturales. La sujetaba contra su cuerpo, con el rostro contorsionado por el dolor. Al deslizarnos hacia la sombra de una lápida, vi al que Mika había disparado, empezando a moverse e incorporarse. Esto no era bueno. Mika estaba muerto. Yo tenía un cuchillo clavado en el hombro, y Baus era el único que cargaba con el equipo. Pero nuestros 3 atacantes seguían en la partida. En un par de minutos se recuperarían. Tenía que hacer algo. «Tenemos que retirarnos», me dijo Baus con voz temblorosa, apoyado en la barrera de hormigón de la cripta. «Yo los detendré, y tú trae a Monroe y regresa corriendo a la furgoneta». Baus se asomaba por la esquina sin mirarme, hasta que me oyó soltar un gruñido de dolor. Me miró por primera vez, y se sorprendió al ver lágrimas brotar de mis ojos, mientras sostenía el cuchillo ensangrentado que me había sacado del hombro. «No puedo perder a nadie más». Zrenia, las lágrimas me habían invadido sin querer. Me estaban tendiendo una emboscada tan segura como el enemigo. «Saldremos todos, tú, yo y Mika, Zrenia. Haré que Monroe lo entienda, pero tienes que ganar tiempo». Le di un golpecito a Baus en el pecho con la hoja del cuchillo. Soltó un grito de sorpresa, pero enseguida se dio cuenta de lo que había hecho. Fue un corte leve. Solo cortó la piel, rompiendo el sello de su pecho. «Tienes 10 minutos», le dije mientras me miraba con una expresión de profunda comprensión. Un instante después, gruñó y apretó los dientes, mientras una vena empezaba a hincharse en su cuello. El corazón y la ira de su madre se habían liberado. Baus soltó un grito de dolor y frustración. Se agarró a la parte superior de la cripta donde nos habíamos escondido. Con un movimiento de dominada, se lanzó por encima de la barrera de 1.8 metros de altura. Se movió tan rápido que me recordó a un muñeco sorpresa que sale de un salto para aterrorizar a un niño. Segundos después, oí la voz grave y apagada de uno de los mercenarios gritar sorprendido. «¡Contacto! ¡Contacto!», Zrenia exclamó el mercenario, seguido rápidamente por el sonido de disparos. Sabía que Baus cumpliría su palabra y los mantendría ocupados a los 3. Pero estos tipos eran muy capaces de derrotar a Baus, incluso en su forma de Super Saiyano. Tenía que actuar rápido. Intenté evitar que la sangre se me escapara del agujero recién formado en el hombro. Tropecé y me atasqué en la valla, frente a Monroe, que meditaba. «Tienes que traerlos de vuelta, tienes que rebobinar. Vuelve al último punto de control.
swingaba mientras la miraba fijamente. «No tengo fuerzas para eso», respondió Monroe con voz tensa. «Puedo llevarte de vuelta al último punto de control, pero burlar a la muerte otra vez me costará caro. Es un tabú interrumpir la irrevocabilidad de la muerte». Pensé un momento. Disparos y gritos resonaban en las tumbas mientras Baus luchaba con uñas y dientes contra nuestros asesinos. 10 minutos era mucho pedir. Baus se consumiría o moriría antes. Podía sentir cómo el tiempo avanzaba lentamente hacia nuestra segunda y última muerte. «Solo trae a Mika. Cura el pecho de Baus. ¿Puedes hacerlo?», Zrenia pregunté desesperado. «Sí, pero por poco. Me sobrecargarás». Monroe hizo una pausa para tragar saliva con dificultad, con la frente perlada de sudor. Volver a los 3 al principio sería demasiado difícil, y sigo sin creer que pueda traer de vuelta a Mika. «Entonces déjame entrar contigo. No has cambiado. El cambio de hora no te afecta». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Monroe sorprendida, abriendo los ojos por primera vez para mirarme. «Te sangraba la nariz durante la primera ronda. Cuando morimos y regresamos, aún la tenías. Ahora te empieza a sangrar por la otra fosa nasal». «Chico, listo», me graznó la madame con voz seca. «Fui una tonta al menospreciarte a los 3. Tendrás que sacrificar una parte de ti para recuperar a tu amiga. ¿Te parece bien?» «Sí», exclamé. «Intercambio equivalente y todo eso del alquimista. Lo entiendo. Ahora déjame entrar». «Lo haré, pero tráeme algo de nuestros atacantes. Tengo una idea», dijo Monroe. Miré el cuchillo ensangrentado que me habían clavado en el hombro. «Eso serviría, pero necesito algo de los demás». Monroe gritó y cayó hacia adelante, aferrándose débilmente a manos temblorosas. Sentí la familiar oleada de odio que me invadió. Sentí la necesidad maternal de correr hacia las tumbas para vengar a mi hijo. Incluso antes de que Monroe me lo dijera, supe que Baus estaba muerto. Se nos había acabado el tiempo. Miré al suelo y vi la hierba quemada por la explosión de las granadas aturdidoras. Me acerqué a tientas para recoger algunos fragmentos de metal. Con suerte, esto sería suficiente para el vudú que estuviera planeando. «De acuerdo, déjenme entrar», Zrenia mientras me tambaleaba de vuelta a la puerta. Monroe estaba dibujando algo en la hierba. «Simplemente pasa», dijo molesta con los ojos fuertemente cerrados. «¿Qué? ¿Cómo?», tartamudeé. «Atraviésala, te bajé la barrera», me gritó. Empujé la puerta de metal negra, esperando que mi mano la atravesara como si fuera un fantasma, pero no pasó nada. «Esto no es Harry Potter, hijo. Sigue adelante y oblígate a superarlo. Hasta un idiota como tú puede entenderlo». Hice lo que me dijeron. No entendía bien qué sentía la señora por mí. No me acababa de felicitar, pero logré atravesar la puerta metálica. Fue como atravesar plastilina que se recuperaba al dejar de tocarla. Una vez dentro con Monroe, me taponaron los oídos, como si estuviera a otra altura. El entorno fuera de la valla se veía borroso, con múltiples versiones de nosotros avanzando, retrocediendo, muriendo y reviviendo. Me dolía la cabeza verlo. Mirar desde la zona cerrada me provocaba vértigo y náuseas intensos. Todo parecía una cinta de seguridad VHS con varias grabaciones funcionando a la vez. «Mira al suelo antes de que te dé un ataque». «Zrenia», me gritó Monroe una vez más. «No me sirves si sufres de psicosis desplazada en el tiempo». Hice lo que me ordenó y miré a mis pies. Caminé hacia ella y me arrodillé junto al ataúd, que estaba sobre el suelo, dejando caer el cuchillo ensangrentado y los fragmentos de metal frente a ella. «Para hacer retroceder el tiempo, revivir a tu chica y maldecir a los 3 lobos, necesitaré mucho de ti», dijo con severidad, abriendo los ojos para mirarme. «Lo que sea necesario». «Zrenia», susurré con aspereza. «Tráela de vuelta para que podamos matar a esos cabrones. Aquí termina mi parte. A partir de aquí, fui bastante inútil. Tendré que conseguir que alguien más me cuente los detalles del resto de la historia. Hasta la próxima». El siguiente extracto es del diario personal de Celia Straub. Su psiquiatra le había indicado que llevara un diario detallado de su rutina diaria para poder procesar y gestionar mejor el estrés de ser aprendiz de cazadora desde tan temprana edad.
Celia demostró una aptitud superior a la media al lidiar con las muertes, tragedias y violencia extrema que presenció mientras desempeñaba su trabajo junto a su tía, Miranda Ma Crawford. Ma ha expresado su preocupación porque su sobrina pueda estar destrozada como yo y ha presionado para que Celia reciba clases de terapia mensuales. Lo siguiente fue extraído del documento de Google que Celia usó para su diario. Solo Celia y su terapeuta tuvieron acceso al documento en ese momento. Parece que Celia añadió esta entrada durante el envío urgente de ella y su tía al trabajo de Nueva Orleans. Entrada 1. Íbamos tan rápido que sentí que la vieja camioneta oxidada de mamá, la bestia, se iba a destrozar. Me imaginé a los dos retumbando por la carretera mientras la camioneta se desintegraba a nuestro alrededor. La camioneta se desintegró por completo, dejando a mamá al volante, mientras derrapábamos hasta detenernos en medio de la carretera. La camioneta de mamá debería haber sido llevada a un campo y rescatada de su mal estado hace años, pero ella se negó a abandonar el viejo vehículo, y ahora la estaba llevando al límite, mientras íbamos como un cohete por la autopista 10 este de Houston a Nueva Orleans. Estaba al tanto de todo con el clan Amit. Ma ocupaba un alto cargo en la organización y recibía todos los detalles jugosos de cada caso que trabajábamos. 9 de cada 10 veces me contaba todo. Esta vez, solo me dijo una cosa: el muchacho del campo está entrando en la guarida de los leones sin nosotros. Cuando pasamos por Luisiana y luego por Nueva Orleans, lo comprendí. ¿Estamos tratando con Madame? Component Placement, pregunté con brusquedad. Madame no era nadie con quien meterse y operaba en los extremos más oscuros de la sociedad sobrenatural. Amit apenas la toleraba y ella y Ma apenas se toleraban entre sí. Bueno, fuera lo que fuera, me emocionó volver a ver a mi cachorrito asustado. No puedo juzgarlo con tanta dureza. Lo conocí en el día más difícil de su vida, y aún así demostró fortaleza. Años después, y con todo su entrenamiento, apuesto a que está aún más lindo que nunca. Era muy joven cuando lo conocí, así que me da un poco de miedo decirlo. Está mal pensar que alguien es lindo de joven y esperar que lo sea aún más de mayor. Sí, quizás soy un bicho raro. Llama al FBI. Al menos nadie leerá esto, excepto quizás mi médico. Y él ha leído cosas mucho peores de mí y de otros. Te quiero, doctor. C. Bueno, mamá debió haber ido a toda velocidad todo el camino porque ya estábamos en la ciudad. Te contaré cómo termina todo. Siguiente entrada ingresada 2 días después. Dios mío, mierda, maldición. La cosa pasó de 0 a 100 y luego siguió subiendo a 200, 300 y 400. En cuanto salimos de la bestia, estábamos luchando por nuestras vidas. Lo noté primero, como siempre. Siempre detecto distorsiones mágicas. Por eso mamá hizo un contrato con el ángel menor para que me diera su visión sobrenatural. Mamá siempre buscaba ángeles, e incluso demonios, dispuestos a comerciar o hacer contratos con humanos. Nunca supe qué buscaba con ellos, pero al menos hizo un trato para darme estos maravillosos superpoderes. Nos detuvimos en el estacionamiento del cementerio cuando lo vi. Una gigantesca barrera iridiscente se alzaba desde la cerca que rodeaba la propiedad. Parecía el remolino multicolor del aceite al removerlo con fuerza en un charco de agua. El brillo, como la tinta, cambiaba constantemente en todos los tonos del espectro cromático. Vibraban al formar hermosos patrones que danzaban en el aire, hasta el cielo. Era una barrera mágica y muy poderosa además. Era una especie de hechizo defensivo, y las vibrantes nubes giratorias significaban que había aún más magia en su interior. Lo aterrador era que sabía que no teníamos tiempo para averiguar qué nos haría la barrera mágica al cruzarla. Se nos había acabado el tiempo, y mamá insistiría en que la atravesáramos. «Mira», dijo mamá, señalando la única camioneta en el estacionamiento. Enseguida vi que tenía las 4 llantas reventadas, acribillada a balazos y con una ventana rota. Mi cuerpo se tensó y busqué dentro de mi chaqueta para palpar la empuñadura de mi Colt 45 personalizada. Supuestamente era de mi abuelo, y él se la pasó a mi madre. Al morir ella, ahora era mía.
Ponte un chaleco y agarra la palanca de cambios, dijo mamá mientras estacionaba la camioneta. Se deslizó del asiento sin esfuerzo y apuntó con su revólver, entre la puerta abierta, a la camioneta acribillada. Cómprame el Gilboa mientras despejo este vehículo. Estoy casi segura de que no hay nada vivo ahí dentro. Se dirigió rápidamente al vehículo, con el arma en alto. Me acerqué a la puerta trasera para abrir la caja de la camioneta. Había estado demasiado distraído por el ominoso muro de magia colorida como para notar las señales físicas de peligro justo frente a mí. Sabía que Ma había percibido la presencia de magia maligna en la zona, pero no la percibía como yo. Ma era más hábil con la magia que yo. Era más hábil en muchas cosas que yo. Recuperé la escopeta con munición de aliento de dragón. Me puse un portador con placas pesadas sobre los hombros para proteger el centro de masa de mi pecho y agarré el monstruoso juguete nuevo de mamá, el Gilboa. El Gilboa era como si soldaras dos AR-15. Tenía 2 cañones contiguos, 2 puertos de expulsión y 2 puertos para cargadores, pero compartía una sola empuñadura. Ma lo había equipado con una mira holográfica en el lado derecho y una mira láser en el izquierdo. El cargador derecho contenía munición perforante y el izquierdo, punta hueca. Ma había estado deseando sacarlo desde que lo adquirió tácticamente de un complejo de culto. «Profesionales, no gamberros», dijo la voz de mamá a mis espaldas, casi sobresaltándome. Una ráfaga controlada atravesó la ventanilla del conductor y lo mató. Todos disparos en la cabeza. El chaleco del pobre desgraciado quedó completamente anulado. Me giré y le entregué a Ma su enorme rifle y revisé el mío, mientras empezábamos a trotar hacia la entrada del cementerio. Al llegar a la entrada, Ma se detuvo, probablemente sintiendo la presión mágica que emanaba de la pared brillante. La única munición desperdiciada fue la de un calibre grueso que se deslizó por el lateral del vehículo. Continuó Ma con su informe mientras yo estaba de pie detrás de ella. Estaban comprobando si había alguien en la parte trasera de la furgoneta, así que se trata de al menos 2 tiradores, debido a los diferentes tamaños de los agujeros de bala. Ma hizo una pausa y me miró por encima del hombro, y supe qué pregunta me esperaba. «¿Pero qué digo siempre sobre discernir la fuerza del enemigo?», Zrenia preguntó. «La regla del +1», dije con un suspiro. «Siempre hay que asumir que alguien es más hostil de lo previsto, para no bajar la guardia y que no te flanqueen». «Bien», dijo mamá, señalándome con la cabeza y luego a la puerta. «¿Puedes encargarte de la barrera mágica que hay en esta puerta o tengo que intervenir?» «Esa es la cuestión», respondí con vacilación. En el poco tiempo que tardamos en llegar hasta aquí, la protección mágica que rodeaba la puerta ha desaparecido, como si nos diera la bienvenida. «Al menos sabemos que Madame sigue viva», dijo Ma antes de abrir de golpe la puerta chirriante y entrar al cementerio, seguido de cerca por mí. Una repentina oleada de náuseas y vértigo me golpeó al cruzar el umbral de la puerta. Al principio pensé que era una barrera mágica defensiva, pero mamá me dijo después que era un desplazamiento temporal. Algo de la temporalidad múltiple que pasó desapercibido en lo que pareció un instante. Inmediatamente expulsé mi almuerzo a medio digerir como un dragón vomitivo y caí de lado, dándole un cabezazo a la tumba de una pobre anciana. Puede que mamá lo haya pasado peor que yo. Digamos que me alegré de haber ido al baño en nuestra última parada. Cuando la cabeza dejó de darme vueltas, me di cuenta de que me zumbaban los oídos por múltiples explosiones a la vez. Este ruido ensordecedor solo duró 2 o 3 segundos, pero al terminar, un disparo repetido de un rifle continuó. Al otro lado de esa iglesia, logró mamá tras enderezarse. Mientras ambos corríamos hacia el tiroteo, oímos 2 fuertes explosiones y a un hombre gritando furioso. Al otro lado de la capilla había un camino pavimentado que descendía hacia una zona cerrada. Lápidas gigantes monolíticas flanqueaban ambos lados del camino, dificultando la percepción del entorno. Pero podíamos oír los gritos del hombre. Un grito terrible y odioso. «Toma el lado izquierdo de la carretera. Estoy a la derecha», me ordenó mamá. Era una tontería pasar por el centro, pero parecía que el tiempo apremiaba. «Sí, ando en Valle de Sombra de Muerte»,
dije con sarcasmo ante la interpretación bastante literal de la lápida que proyectaba sombras en el camino. «Deja ya de tonterías bíblicas», espetó mamá. «Sabes que me da asco cuando haces eso». Sonreí al ver cómo incomodaba a mamá mientras avanzábamos a toda velocidad por la carretera. Luchar contra monstruos literales no la conmovía, pero un pequeño golpe de Biblia siempre sí. «Dios mío, Taylor, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?», escuché la voz de una mujer gritando frenéticamente. Salí del camino, rodeando unas lápidas, antes de llegar al claro al final, justo antes de la zona vallada. Me acerqué a un hombre alto, vestido de negro y con una máscara de lobo plateada, que luchaba con un joven musculoso de pelo largo y negro. Supe al instante quién era el malo. El Mavrib era un imbécil del clan del lobo, odiaba a esos tipos. El joven que luchaba contra él estaba perdiendo la batalla rápidamente, mientras el Mav lo empujaba contra una cripta. El hombre estaba pálido y débil. Tenía lo que estoy casi seguro que era vómito en la pechera de su camisa. No importaba, Celia estaba allí para salvarlo. Me acerqué sigilosamente a la pareja que forcejeaba, con el Mav de espaldas a mí. Estaba a tiro cuando el moreno me vio y me miró sorprendido. Había lidiado con Mavs del clan del lobo lo suficiente como para saber que el musculoso me había puesto en peligro. Retrocedí rápidamente para esquivar una patada rápida del lobo. Después de que bajó la pierna, me lancé de nuevo. Ya había lidiado con los de su especie y conocía su debilidad. Tenía que acercarme, con la intención de ponerle el cañón de la escopeta bajo la barbilla y dispararle a través de las costuras de su traje de malla de Kevlar. Pero calculé mal la velocidad y la destreza de mi enemigo, ya que el mercenario rápidamente retiró la pierna, giró las caderas y me dio un fuerte golpe en el estómago con su pesada bota de otra patada. Solté un «uf» al desplomarme sobre mí mismo. Mi escopeta se disparó, alcanzando al mercenario justo en el hombro con una explosión de fuego. La explosión a corta distancia hizo que el mercenario perdiera el equilibrio y el control sobre su oponente, que forcejeaba. El tipo moreno y duro, creo que Voss, era más hábil de lo que preveía. Se aprovechó de la sorpresa de su oponente agarrándolo del otro brazo y ejecutando una llave de brazo casi perfecta, retorciendo el brazo del mercenario en un ángulo doloroso, mientras hundía su cara de lobo en el suelo. Voss podría haber intentado dar un paso atrás y usar el AR-15 colgado a su cintura, pero de alguna manera sabía que el rifle no funcionaría y me estaba ofreciendo la muerte. «Hazlo ya», me gritó el tipo intenso mientras luchaba por mantener la llave de brazo sobre su oponente, que se resistía. La mirada que me dirigió este tal Voss fue la más aterradora que había visto en este cementerio. En ese momento, supe que era él quien había lanzado ese grito horrible antes. Corrí hacia ellos, casi derrapando, y le di con la escopeta en la nuca. El mercenario lobo solo gritó desafiante, intentando mirarme, mientras yo cargaba un nuevo cartucho y le volaba la nuca. Me zumbaban los oídos mientras el cerebro ardiente del malo se cocinaba y su cuerpo caía inerte. Voss se recostó contra la cripta y exhaló un gran suspiro de alivio. «Tú, quien quiera que seas, tienes que ayudar a Micah», me exigió Voss con la respiración entrecortada. «Vienen dos más». «¿Qué demonios te pasa?», Swingo pregunté mientras jadeaba y gemía. No vi ninguna herida aparente, pero actuaba como si se estuviera muriendo. «Hechizo inverso, Zrenia, sellaste mi herida, pero el daño interno persiste». No tenía ni idea de qué estaba parloteando en ese momento, así que lo empujé para pasar y vi a Micah, una chica alta y morena con el pelo afro recogido en un moño apretado. Micah no prestaba atención a nada más que a lo que había al otro lado de la puerta negra. «Taylor, tu ojo», Swing le gritó a alguien que estaba dentro de la puerta. Me giré para ver qué asustaba tanto a Micah, y yo también jadeé del susto. Allí estaba, el joven granjero que había rescatado hacía poco. De nuevo tenía la cara cubierta de sangre. Esta vez, su sangre. Pero sonreía. Nada que ver con su cara de horror cuando lo encontré. «¡Has vuelto, Micah!» «Swing», dijo Taylor alegremente. Su ojo izquierdo estaba completamente desalineado y la sangre fluía a raudales.
Tuvo que sacrificar algo para que yo pudiera reanimarte, Sherry, dijo exhausta y temblorosa Madame Monroe, arrodillándose a su lado. Vayan y acaben con esto. Quedan 2 más, exigió Monroe. Ya no puedo traerlos de vuelta. Me exigirá como sacrificio. Fue entonces cuando oí disparos detrás de mí. Dios mío, es por donde se fue Ma. Se enfrentaba a 2 clanes del lobo más ella sola. Vamos, chica nueva. Swing, dijo Mika. Me molestó. Ella era la novata aquí, y le enseñaré a saber cuál es su lugar conmigo. Pero antes de salir corriendo hacia el caos y los disparos, volví a mirar a Taylor. Noté que estaba en shock cuando finalmente me vio, con el ojo que le quedaba dilatado como si estuviera drogado. «Oh, Celia», swingueó en un estado de somnolencia. «¿Qué pasa?». «Component placement», preguntó antes de desplomarse en el suelo. «Eso es todo lo que les voy a dar por ahora. Pero pronto saldremos de este maldito cementerio después de sufrir otra sorpresa. Vos, no vos». Continuación del diario de Celia Straub. Corrí hacia la chica nueva y la empujé a un lado para poder tomar la iniciativa. «Soy yo quien rescata, novato», Zrenia mientras cargaba otro cartucho de escopeta. Hay que reconocerle a Mika, que se mantuvo cerca y me cubrió las espaldas. Nos movimos rápidamente entre las imponentes lápidas que nos rodeaban, mientras nos arrastrábamos hacia el sonido del rifle de mi tía. Lo que me preocupó fue que conté 2 armas distintas disparándole a mamá. Así que eran 3 lobos. Odiaba que mamá tuviera razón. Doblamos una esquina y nos encontramos con un mercenario lobo ensangrentado que se retiraba del tiroteo. Sangraba por múltiples heridas de bala, sin duda de las balas perforantes de Ma. El enemigo nos daba la espalda, pero sus agudos sentidos de Mavrip debieron oír nuestros pasos incluso entre la lluvia de disparos. Estábamos a unos 4,5 metros de él, cuando intentó girarse y encararnos, levantando el rifle para matarnos. Reaccioné rápidamente, apuntando el cañón bajo, y solté una ráfaga de fuego y plomo. Mi disparo le destrozó la parte trasera de la rodilla antes de que pudiera girar del todo. El impacto lo dobló y cayó sobre la misma rodilla lesionada. Soltó un grito ahogado de dolor y empezó a girar las caderas para intentar alinearnos para disparar. El disparo del rifle de Mika anunció la aparición instantánea de un pequeño agujero sobre los ojos de la máscara plateada del enemigo. Cayó hacia atrás con un fuerte golpe. Cargué un nuevo cartucho mientras Mika expulsaba el usado de su cerrojo. La miré y le dije: «Tenemos que decapitarlo antes de que se regenere. ¿Tienes un machete o...?» «Lo tengo», Zrenia, dijo Mika mientras le colgabas el rifle al hombro y tirabas de un alambre brillante que pasaba por detrás de su espalda. Tenía una mirada de puro odio en el rostro, similar a la que tenía vos cuando lo conocí. No cuestioné el cableado metálico ni nada de eso. Parecía decidida a decapitar al Mav ella misma. Entiendo que exista una aversión general hacia el enemigo, pero estos Mavs habían hecho algo para enojar seriamente a Mika y vos. La dejé con sus espeluznantes asuntos y salí corriendo a buscar a mi tía. Me mantuve agachado, escabulléndome entre las lápidas para cubrirme. A medida que me acercaba cada vez más al lugar donde había oído los disparos, esperaba que mi dirección me llevara a flanquear al último Mav, igual que Mika y yo hicimos con su amigo. Pero en cambio, me encontré con Ma, agachada y limpiando un atasco de su monstruosa arma. Solté un silbido agudo. Era una melodía que me había enseñado para avisarle que me acercaba por detrás y así no me disparara sin querer. Mamá me dirigió su mirada habitual, siempre frustrada, mientras me deslizaba a su lado. «¿Le diste una paliza al otro?», Swing preguntó, mientras metía otro cargador lleno de FMJ. «Sí, por supuesto, ambos», respondí. «Buena chica. Ahora ayúdame a matar a este bastardo para que podamos empezar a curar a los demás». Pensé en Taylor, sangrando por el ojo, y en su compañero Boss, con cara de muerto. Teníamos que volver con ellos. Yo era bueno sanando y mamá lo era aún mejor. En cualquier otro momento, contaría a Madame Monroe entre los sanadores, pero ella parecía necesitar algo de sanación. Mamá me miró de arriba abajo, y una vez más supe exactamente lo que iba a decir. «¿Tienes el chaleco de placas pesadas?».
Te pondré un hechizo tabú rápido en la cabeza. Me guías para que pueda machacar este último. Mierda, mamá, Zrenia protesté. A veces pienso que te olvidas el chaleco y que tengo que ser yo el tanque. Mamá me chasqueó la lengua con desdén y me dio la vuelta para empezar a dibujar runas mágicas en mi chaleco con una tiza de su bolsillo. Empezó a cantar la encantación por el hechizo tabú y yo me uní a ella. Sentí el cosquilleo eléctrico de la magia en la parte superior de mi cuerpo. Parece que Madame Monroe todavía estaba en la pelea y nos prestaba su fuerza, porque el hechizo se activó rápidamente y con mucho más poder de lo normal. Madame Monroe era aterradoramente poderosa. Incluso con su aspecto cansado, amplificaba nuestro poder mágico a distancia. Pensé en una breve oración, esperando que nunca decidiera volverse mala y unirse al lado oscuro. Luchar contra ella sería un terror que solo unos pocos en el clan Amit podrían soportar. Ma me dio una palmadita en la espalda y me agarró el hombro con firmeza, indicándome que liderara el camino. El hechizo tabú duraría poco, quizás 30 segundos. Causaría un dolor abrasador a cualquiera que me mirara o pensara en mí, excepto a Ma, porque ella era la hechicera, pero aún así debíamos andar con cuidado. Luchábamos contra el clan del lobo y eran profesionales contra los magos. Avanzamos con la escopeta lista, escudriñando todos los rincones y sombras donde pudiera estar escondido el último mercenario. Mamá me pisaba los talones como si estuviera pegada a él, mientras avanzábamos entre las lápidas. Lo oímos gritar primero, y ambos nos giramos para encararlo mientras se agachaba rápidamente tras una tumba que le llegaba a la cintura. Debió de salir para dispararme, y el dolor punzante del hechizo lo tomó por sorpresa. ¡Alto!, Zrenia me ordenó Ma mientras salía corriendo delante de mí. Para ser una anciana, Ma seguía siendo ágil. Recorrió la corta distancia en segundos para saltar sobre la tumba tras la que se refugiaba nuestro enemigo. Para cualquier otra persona, esto parecería precipitado y casi suicida, pero Ma era una veterana, como nuestro enemigo, y sabía que solo lo pillarían desprevenido por instantes. Así que cualquier señal de debilidad debía ser aprovechada de inmediato. Pude ver a Ma de cintura para arriba, mientras disparaba con ambos cañones al objetivo oculto. La lluvia de disparos hizo desaparecer al enemigo. En una mano sostenía la mitad trasera de un rifle destrozado. Ma había apuntado con el arma y la había hecho añicos. Con la otra mano agarró torpemente la pistola que llevaba en la cadera, pero le faltaban dedos y la mano resbaló y se revolvió por toda la funda de retención. Lo tenía de un golpe y disparé 3 disparos fulminantes con mi arma. El traje del mercenario estalló en humo y llamas, y las balas de Ma lo destrozaron. Se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra una estatua de la Virgen María. Estaba hecho un mar de sangre y ya no intentó agarrar la pistola que llevaba en la cadera. Ma metió otro cargador mientras yo cubría al inmóvil Mav. Cuando estuvo a 15 metros del enemigo abatido, se detuvo, apuntándolo con el arma. Aproveché para acortar la distancia también, mientras cargaba 3 cartuchos más en mi arma. También me detuve a unos metros de él y di un satisfactorio golpe con mi escopeta y me ensillé al lado de mi tía. ¿Vas a obligarnos a volarte las extremidades para poder quitarte esa máscara?, Zrenia preguntó mamá. ¿O admitirás la derrota y me dejarás que te conceda una muerte honorable? El Mav respiraba con dificultad y nos devolvía la mirada con su máscara de lobo impasible. Tras un momento, levantó lentamente la mano sana hasta la parte inferior de la máscara, chasqueó algo y se la quitó por completo. Su piel negra como la medianoche, con los ojos completamente blanqueados, nos devolvió la mirada. Sus ojos, un remolino de blanco lechoso, resaltaban contra su rostro calvo y sin rasgos distintivos. Su piel tenía un brillo oscuro, como ónix pulido. Aunque los había visto sin máscara antes, siempre me resultaba extraño. Todo el clan del lobo tenía estos rasgos distintivos, una de las razones por las que ocultaban sus rostros al mundo. Las propiedades mágicas de su piel absorbían mucha más energía del sol que las de otros Mavs. El sol era como una droga que los superpotenciaba. Los volvía salvajes e incontrolables si no limitaban su exposición a la luz del día.
El clan del lobo se había hecho un nombre en la antigüedad por usar capas de piel y ser tan fuertes que podían atacar en noches de luna llena. Los poderes que absorbían del sol podían volverlos locos, por lo que vivían bajo un estricto código guerrero. Se parecían más a los monjes guerreros que a los berserkers de antaño. «Supongo que no nos dirás para quién trabajas, así que ni siquiera voy a preguntar», dijo Ma. Ni siquiera la tortura conseguiría que este Mab del clan del lobo rompiera el juramento de silencio que le hizo a su cliente. Créeme, lo habíamos intentado muchas veces en el pasado. El lobo extendió su mano ensangrentada para mostrarnos su dedo medio, al que le faltaba la punta. Escupió sangre y nos miró fijamente, sin pestañear, con sus ojos fantasmales. «Celia», me dijo mamá, y eso fue todo lo que dijo. Disparé un tiro, destrozando la cabeza del Mabrip. Su cerebro en llamas salió volando hacia la estatua de María. Después de ese feo incidente, volvimos sobre los demás. Madame Monroe estaba fuera de la puerta, presionando la cuenca del ojo vacía de Taylor, mientras él yacía inconsciente a su lado. Mika estaba sentada al otro lado de Taylor, recitando un hechizo de curación en voz baja. Boss estaba sentado cerca, a la sombra de una cruz gótica, exhausto, pero aparentemente bien. Por fin tuvimos tiempo de presentarnos a los 3 nuevos cazadores. Mientras tanto, mamá se quejaba de que Amit enviara a los novatos a una misión tan peligrosa. Monroe pidió refuerzos por teléfono. Mika detuvo la hemorragia de Taylor, mientras Boss nos explicaba con voz débil todo lo que había sucedido. Iban tras la entidad atrapada dentro del cuerpo que protegíamos. Es ojos púrpuras. Un ser sobrenatural realmente aterrador, dijo Monroe con voz débil. Anoche atacaron mi mansión. Creo que fueron Mavs con ayuda demoníaca. Esto es asombroso. Ellos... ¿Cómo sabes que eran demonios? Component placement, espetó mamá sin creerle a Madame. Vi a la gente de las sombras. Es la huella de entidades demoníacas en el plano viviente. También sentí su inmensa presión espiritual. Zrenia, espetó Monroe. Podía prever que otra de sus legendarias discusiones comenzaba a formarse como una nube de tormenta. Antes de que Monroe pudiera continuar, se desató el infierno. Oscuras columnas de humo, de una negrura absoluta, se elevaron por los aires desde el interior del recinto cerrado. Esto debería haber sido imposible. Los hechizos de Monroe la habían bloqueado como Fort Knox, pero la negrura se elevó por los aires. Taylor despertó y empezó a gritar a todo pulmón. Un instante después, todos empezamos a gritar. Me explotó la cabeza de dolor, se me nubló la vista y caí al suelo. Todos estábamos en el suelo, retorciéndose como gusanos diseccionados. Vi figuras oscuras que emergían del haz de negrura. 3 de ellas. A pesar del dolor, apenas podía creer lo que mi visión mágica me mostraba. Era imposible. Fue entonces cuando empecé a tener una convulsión, o eso me dijeron todos. Cuando recuperé la lucidez, mi madre estaba agachada sobre mí, con aspecto de estar a punto de morir. Debía de estar curándome. Docenas de hombres de Monroe estaban de pie con rifles, vigilando la zona. No vi a Taylor, Mika ni a Boss, pero Monroe permaneció allí. ¿Dónde está Taylor? Zrenia, pregunté débilmente, intentando incorporarme. El dolor me recorrió el cuerpo como si me hubieran golpeado en la espalda. Los hombres de Monroe los llevaron a la mansión para recuperarlos, dijo Ma. No pudimos moverte, estuvimos a tiros un rato. Traté de mirar la tumba que estaba sobre el suelo en el área cerrada, pero no pude ver nada. Lo consiguieron, Celia, Zrenia, gimió mamá secamente. Abrieron un hoyo en la tierra y se tragaron el ataúd. Empezaste a tener una convulsión, dijo Monroe. El demonio que viste te maldijo con algo malo. Tu tía y yo llevamos 15 minutos impidiendo que te matara. Más tarde supe por qué me dolía el cuero cabelludo. Se me caía el pelo a mechones, perdí casi toda la humedad del cuerpo y sufría ataques de ceguera y sordera durante semanas. Era una maldición terrible. Sea quien sea el demonio, no quería que nos dijeras a quién viste, interrumpió Monroe. Solo pude ver sus siluetas sombrías, sus ecos.
¿Qué vieron tus ojos mágicos? Me senté un momento y recordé. Temblé de miedo cuando las imágenes volvieron a mí. Era algo más aterrador que cualquier horror que hubiera presenciado. Ruedas giratorias de oro y alas emplumadas. Múltiples ojos parpadeantes y espadas de fuego. Girando, girando. Una voz fuerte y aterradora cantaba en mi mente. Me sentí pequeño y asustado, como un ratón de campo acorralado por un tigre rayado gigante y gruñón. Era algo que mi mente no podía comprender. Así que mi vista mágica intentó traducir las imágenes en un concepto que pudiera entender mejor. Recuerdo todas las imágenes fusionándose en una luz blanca cegadora, luego la silueta de un hombre y, finalmente, unos ojos azules penetrantes. Dios mío, no. Mascullé con miedo. No, no son demonios, dije, temeroso de lo que diría a continuación. Eran sus hermanos celestiales. Eran ángeles. Los ángeles colaboran con los MAVs. Los ángeles robaron ojos púrpura. Ahora los ángeles son nuestros enemigos.